Buenas tardes y bueno, gracias por invitarnos a estar aquí este ratito y contar nuestras experiencias aquí en Monumenta. Yo soy restauradora, trabajo en Tomos y la verdad es que llego a este programa o a este tipo de actividad un poco, pues soy como novata, porque toda mi actividad profesional pues se ha enfocado. O sea, yo trabajo como restauradora y pienso como restauradora y me dedico a eso fundamentalmente. Pero poder participar en este proyecto, pues la verdad es que ha sido, espero poder seguir haciéndolo, es muy sugerente, ¿no? Aparte de enriquecedor, porque, y también teniendo en cuenta que nosotros como restauradores, pues resulta que siempre estamos en un territorio, ¿no?, en el que la difusión y la divulgación pues es muy difícil, ¿no?, o es costosa, ¿no?, porque la verdad es que estás muy concentrado en lo que estás haciendo y tampoco te sobra el dinero para hacer muchas cosas más y después te das cuenta de que pues has estado en un sitio un montón de tiempo, un montón de meses y conoces muchas cosas de ese sitio y que en cambio la fase de contarlo y de difundirlo y todo eso pues llega con muchas dificultades, ¿no? Porque, pues, bueno, por distintos aspectos que no voy a analizar ahora, pero y que a veces sería, en algún momento habrá que pararse a contar de otra manera, ¿no? Pero el caso es que esa fase de divulgación y de difusión, pues se ralentiza, ¿no? Entonces, el participar aquí en Monumenta, pues fue como un poco abrir una vía, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces, y de hecho, esta participación en Monumenta, pues fue como muy progresiva, ¿no? Poquito a poco. El primer contacto con el proyecto fue en Santa María de Nogueira, en el Monumenta 1, que porque teníamos tiempo, era domingo, hacía bueno, etcétera, pudimos ir hasta allí y resultó ser una sorpresa, la verdad, porque primero que el día se portó con nosotros genial porque fue un día precioso de otoño y hicimos una excursión preciosa y todo estaba de cara, ¿no? Y después porque la sorpresa de encontrar una iglesia como Santa María de Nogueira, que es una preciosidad, pero está lejos y aisladilla. Entonces, encontrarla allí llena de gente, de vecinos y luego, claro, el coloquio que se establece, ¿no? Las historias que contó el sacristán sobre el campanario, que eran buenísimas, ¿no? O sea, de pronto esa sensación, ¿no?, de que ese sitio que normalmente está vacío, pues estaba lleno, ¿no? Y se estaba produciendo allí algo, pues que realmente pues tiene interés, ¿no? Tiene interés tiene interés para los vecinos, porque se hace una actividad en un sitio que es suyo y tiene interés para los que vamos un poco más de lejos, porque te pone en contacto con todas esas personas que están viviendo pues lo que tú también vives como trabajadora en el sector, o sea, que de pronto se empiezan a mover cosas, ¿no? Y a sentir que ese tipo de actividad pues tiene interés. Al año siguiente, nosotras por nuestro trabajo pues participamos en dos de las actividades, como fue por nuestro trabajo en la Catedral de Santiago, en la Torre Berenguela, y después por también la intervención en los petroglifos de Mogor. Y al siguiente ya la cosa empezó a ser más intensa, en una relación más intensa. En este caso, de alguna forma, nuestro acercamiento a Monumenta ha sido dijéramos que nosotras lo que podíamos ofrecer sobre todo era información, ¿no? Información de sitios que tenían interés, porque precisamente el trabajo que hacemos lo que nos permite es estar en un sitio, pues tiempo, ¿no? Y verlo desde otros ángulos que no son el del turista que llega y se va, o que nosotros estamos allí a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses y acabas
conociendo muchas cosas, ¿no?, de ese sitio. Entonces, de alguna forma, nosotros en Monumenta lo que podíamos ofrecerles era ese conocimiento de cosas que a lo mejor en un paso rápido no ves o no conoces, pero que si hablas, que si estás allí, pues hay mucha gente que te cuenta pues cosas que hacen, sitios a donde van, otros sitios que están por ahí en los alrededores, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, o sea, aquí sí que ya la cosa empezó a intensificarse nuestra relación, ¿no? Y en el último Monumenta también hicimos varias intervenciones ya también directas, como fue la del Castillo de San Felipe, en la Fonsagrada y en Monforte. Bueno, ya os han contado, Julio ya os ha contado bastante cómo funciona esto y aquí solamente señalar que efectivamente ya desde el principio yo creo que Monumenta tiene un germen, ¿no?, que hace que el programa vaya girando, ¿no? De lo que es la primera propuesta de la Consellería de hacer conciertos en sitios recientemente restaurados y utilizar este sistema para la divulgación, pues ellos ya desde el principio ya van girando ese proyecto hacia cosas que tienen que ver con las actividades pedagógicas, como ha explicado Ana y Bea, y que ya tiene que ver con la relación con los vecinos, que ya se van, o sea, ellos desde el principio ya están pensando en desarrollar otros aspectos que no es solo concierto y restauración, ¿no? Y divulgación y ya está. Que se podían haber quedado ahí, ¿no? Porque también lo vemos con muchas veces, que tú haces el diseño de un proyecto, ¿no? Funciona, dice, a ver, esto, pues 7 conciertos en 7 sitios, 60.000. Y entonces vas y haces el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y ya está, ¿no? O sea, ya eso lo tienes resuelto cómo está estructurado y ya está. Pero aquí no pasó eso, aquí hay desde el principio hay una forma distinta de entrarle al tema, ¿no? Después, también hay que decir que en la reducción presupuestaria, pues introdujo cambios en la forma de resolver este proyecto, ¿no? Pero sobre todo insistir en eso, en que de fondo pues hay una tendencia, ¿no?, una forma de pensar. Entonces, según hemos visto, el modelo que se había puesto en marcha en el Monumenta 1 se va simplificando y en el último Monumenta, pues dijéramos que ya tiene la forma más simple, que es, o sea, se han eliminado pues todo lo que estaba relacionado con los conciertos electrificados, ¿no?, que significa dejar además un montón de material detrás, porque ya no tienes que montar escenarios, ni altavoces, ni llevar un camión gigante, ni estar pendiente de que tienes un sitio grande, o sea, de que tienes camino o carretera o no sé qué. O sea, todo eso se elimina. Pero entonces el Monumenta, ¿en qué se queda? Pues se queda en que ahora lo que es importante es el contenido. Es decir, qué recorrido se elige y qué invitados o cómo se estructura ese recorrido. Yo esto lo definiría que ahora estamos en el momento que la propuesta sería conocer y deleitarse paseando, ¿no? Recogiendo una vieja tradición, una tradición muy antigua, de que uno puede estar paseando y además, pues, dándole a la cabeza. Incluso pasárselo bien. Bueno, entre los objetivos que yo creo que son prioritarios en este proyecto, ¿no? Por supuesto que empezamos por la difusión y la divulgación del patrimonio con su concepto más amplio, ¿no?, desde patrimonio natural a patrimonio inmaterial, arqueológico, histórico, etcétera. Y yo creo que hay aquí un punto que para mí también es muy importante, ¿no?, que se busca, se confía, se quiere, se pone todo el interés en mezclar a la gente, mezclar los conocimientos, mezclar a los profesionales,
mezclar las experiencias, hacer coincidir sobre un objeto, hacer distintas miradas, distintas experiencias, distintos ángulos. Dijéramos que esto es un núcleo muy fuerte que de alguna forma, bueno, que orienta toda la actividad, ¿no? Es muy importante que se produzca esta mezcla, ¿no? Porque realmente, además te das cuenta en que cada vez que sucede, ¿no? Que según sean las personas que intervienen, pues el resultado es distinto. Es distinto porque la mirada de cada o sea, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, la forma de interpretar lo que tienes delante es diferente. Y todas esas miradas, todas son una riqueza para poder acercarte a ese monumento, a ese paisaje, a ese pueblo, a ese sitio, en esa ruta. O sea, que yo creo que este es uno de los puntos neurálgicos del asunto, ¿no? Incluso que no son solamente, o sea, como, a ver, aquí también se cuenta, que también me parece muy importante, la participación de artistas, ¿no? De artistas contemporáneos, gente que está en otras propuestas, que entiende que hace la música o la pintura o la escultura de otra manera, pero que es muy importante primero, ponerlos en contacto con elementos antiguos, porque ellos siempre van a tener una mirada que es especial. Y esa mirada esa mirada de artista, pues la necesitamos porque aunque no sea un artista rupestre, pero es un artista. Entonces, todo lo que nos cuente va a tener un interés que es especial, ¿no? Entonces, a lo que voy, que dijéramos que para mí, o sea, yo lo definiría como un mantra, ¿no? Mezclar, o sea, tratar de traer hacia nuestro patrimonio en su sentido amplio, concitar las miradas, concitar, ¿no? Romper, por supuesto, la idea de que el patrimonio es un campo cerrado a especialistas, donde solamente, o sea, donde todo es certezas y tal, porque en realidad, o sea, bueno, por lo menos es lo que yo creo, que nuestro patrimonio se enriquece de las experiencias de muchas personas y se construye desde la duda, ¿no? Y se construye con el trabajo compartido y el rigor en el trabajo, pero que hay un elemento básico también que es la duda, ¿no? O sea, yo me sorprendo a veces, o sea, insisto, o sea, pongo una nota aquí porque a veces cuando vas a un monumento o vas a un sitio, pues una guía te hace una explicación de esto, de lo otro, tal y cual, y por supuesto respetando profundamente su trabajo, porque ya bastante trabajo tienen en sacar una idea global y contar las cosas, ¿no? Pero a veces tengo la impresión, ¿no?, de que tú estás allí y lo que o sea, te están contando pues un cuento que tiene principio y fin, y está muy estructurado y pues vale, o sea, para pasar un ratito pues puede estar bien, pero además te deberían dar una nota a pie de página de que es un cuento, o sea, es una historia que te están narrando, porque en realidad la gente que está estudiando eso pues no lo tiene tan claro, porque pues tiene dudas aquí o tiene dudas allá o piensa que esto puede ser así basado o no sé cuánto. O sea, precisamente el conocimiento se nutre de la duda. Si no hubiera dudas, pues no tendríamos interés en ir en estudiar más una cosa, ¿no? Estaría ya allí categóricamente colocada y se acabó. Entonces, me parece también muy interesante pues que esas cosas en las rutas pues sí que salen, ¿no? O sea, se habla de eso,
de que no es una historia que se sepa todo de esa historia, sino pues que se habla de cómo está el trabajo sobre ese monumento y que pasa esto, pasa lo otro, o sea, y eso me parece sano desde el punto de vista de la difusión de las cosas, ¿no? Porque se acerca más a la realidad. Bueno, por supuesto, es importante lo que decía antes, no cultivar la idea de que es posible pasarlo bien caminando y viendo cosas, ¿no? Bueno, ya os han contado más o menos cómo se elaboran los programas y yo voy a hablar de 4 sitios, ¿no? Y voy a acabar enseguida, además, porque me llamaron la atención particularmente, ¿no? El primero fue Tourón, que fue un día de verano. Pero ese día de verano, no era fin de semana, resultó ser jueves. Entonces, pues la excursión, o bueno, cómo estaba organizado el programa de ese día, consistió primero en hacer una visita al Centro de Interpretación del Yacimiento. En esa visita, pues Ángel Cerviño habló sobre el ANAR, como ha comentado Julio, y Carlos Suárez, pues, bueno, aquí los dos artistas del siglo XXI, pues lanzaron esa idea, ¿no?, de conexión, ¿no?, de otra mirada sobre el pasado y una mirada sobre el presente, y hacer allí, pues, una conexión, ¿no? O sea, plantear que había cosas en común, ¿no?, entre los dos mundos. Esos mundos no están cerrados, no están cortados, no hay una distancia abismal, sino que hay puntos en donde podemos, a través del uno, entender el otro, ¿no? Se van entretejiendo, ¿no? Como había un concierto de Lilia en Ponte Caldelas, pues a la hora del faladoiro, pues no había mucha gente. Entonces pensamos, pues muy bien, mira, jueves, muy nublado, muy nublado. Y no hay mucha gente, pues luego por la noche vamos a estar solos, casi seguro. Pues resultó que no. Resultó que luego, por la noche, se hacía una visita nocturna por el yacimiento que guiaba Santiago Vázquez Collazo, que había trabajado en las últimas intervenciones allí, y también participaba Pablo Martínez Alemparte como arqueólogo y especialista en astronomía. Pues ese día, por la noche, éramos como 50 o 60 personas andando en hilerita con los paraguas, la linterna, no sé qué. Recorrimos el yacimiento y, claro, lo que no pudo haber fue experiencia de arqueoastronomía, porque el tiempo no nos lo permitió, ¿no? Pero aún así, Pablo estuvo contando, pues, un montón de cosas sobre el tema. Ya quedamos que para otro día a ver si había buena luz y podíamos verlo en vivo y en directo. Y otra cosa que sucede cuando la gente está a gusto es que eran las 12 de la noche y no se movía ni Dios de allí. O sea, el corro seguía, hasta ahí. Bueno, basta. En esta excursión, pues, por un lado, pues bueno, pues éramos muchas personas y vas viendo así un poco el ambiente y todo esto. No tengo fotos porque no era fácil de fotografiar, pero oías las conversaciones y, por ejemplo, pues a nuestro lado venían varias personas pues que iban comentando, ¿no?, que al día siguiente, pues iban a trabajaban en un supermercado y a las 7 tenían que estar de pie. Y eran las 12 de la noche y estaban en el monte pegando botes por Tourón, ¿no? Para mí eso tiene mucho interés porque a veces nosotros como hacemos como lecturas rápidas, ¿no? Voy a recoger un poco también lo que han contado Ana y Bea, ¿no? Porque en estas experiencias que hacen con los niños, ¿cuál es la impresión? La impresión es que tú lanzas una cosita
y se produce, o sea, hay una reacción en positivo, ¿no? Y además notable, no es, no pasaron mal. No, hay implicación, hay eso, trabajo, o sea, quiero decir con esto que no debemos hacer lecturas cortas, ¿no? Sino confiar en lo que proyectamos, ¿no? Un proyecto trabajado con fundamento y ves que tiene respuesta porque la gente tiene necesidad de esas cosas, no tiene necesidad de oír y de ver cosas con las que no está habitualmente en contacto, ¿no? Eso a mí me parece súper interesante. Bueno, aquí sí que hay fotos de Tourón, pero de día. Está un poco la visita aquí o sea, el Faladoiro y el camino que hicimos por la noche, ¿no? Este que se ve aquí a la izquierda. Otra visita que también tuvo mucho interés, que tiene muchísimo interés, es la de Santa Eulalia de Bóveda. La de Santa Eulalia de Bóveda tiene interés por dos cosas, fundamentalmente. Una, porque a pesar de ser un monumento impresionante como es, resulta que hay miles de gallegos que nunca han ido a verlo, ¿no? Que no saben de su existencia. Se da el caso de que hay gente que viene de Alemania especialmente a verlo, porque así lo dicen, ¿no? Porque estudian, porque en Alemania, bueno, hubo un arqueólogo que hizo un trabajo muy importante sobre Santa Eulalia y lo estudian en la universidad y entonces vienen de Alemania a verlo. Y nosotros estamos aquí, pero resulta que es un sitio poco conocido, poco visitado y menos conocido, ¿no? Porque después también, una vez que se llega allí, tampoco hay una buena explicación ni una buena visita, ¿no? No hay una buena visita, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues tuvimos una visita, o sea, nuestro acompañante en esta visita fue excepcional y fue Rebeca Blanco, que lleva trabajando en este sitio mucho tiempo y lo conoce en profundidad y tuvo la gentileza de acompañarnos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estuvo, o sea, ¿qué es lo que es necesario, ¿no? Es necesario hacer esto. Después se hizo un paseo que nos acompañó un geógrafo que es Juan López Bedoya y fuimos hasta el Castro de Corvazal. En el Castro de Corvazal pues también hay allí, que se ve aquí abajo a la izquierda, ¿no? Pues una fuente que tiene un mecanismo similar a lo que podría ser el que hay en Santa Eulalia, ¿no? Y en esa visita a Santa Eulalia también hicimos una cosa que fue visitar pues el pueblo, ¿no? O sea, una parte, y aquí nos acompañó el arquitecto Antonio de Vega y estuvimos viendo pues la arquitectura popular, porque además en Santa Eulalia pues se conservan una serie de elementos como hornos, la propia estructura de las casas, tal, de arquitectura popular, pues también muy relevante, ¿no? Y la visita se acabó con el concierto de arpa de Rodrigo Romaní en la iglesia de Santa Eulalia. En este caso, o sea, nosotros en 4 horas visitamos Santa Eulalia pues en profundidad, ¿no? Porque también te das cuenta de que cuando vas a hacer la visita del monumento, pues vas, entras, sales y te vas, pero no haces nada alrededor. Seguramente el 99% de las personas que van a Santa Eulalia no tienen ni idea de que andando un poquito de frente y a la izquierda se encuentran después allí pues esas casas tradicionales con todos sus elementos y tal y cual, ¿no? O el Castro de Corvazal, ¿no? O sea, que realmente lo que propone la ruta es saltar lo que es pues el recorrido habitual, ¿no? Pum, pum, aquí. No, pues resulta que pum, pum, aquí es aquí y aquí y aquí y aquí y de pronto tú sales de Santa Eulalia, pues en vez de tener una visión así, pues tienes una visión así,
más espacial, ¿no? O sea, más global, como de piedras, o sea, no sé, esas cosas yo creo que ayudan a que uno se plantee cosas, ¿no? Sí. Y de esta visita bueno, después es la del Castillo de San Felipe. Yo creo que lo que quiero señalar es que en este caso la visita al castillo se hizo en barco. A ver. Vaya. No fuimos por el camino normal, que es ir en autobús o en coche, bajar allí tal y cual. No, en este caso fuimos en barco, ¿no? Y en barco lo que también esa circunstancia lo que te ofrece es darte cuenta de que la vida de Ferrolterra, o sea, Ferrol y comarca, está intrínsecamente ligada al mar, a la ría. Y desde el mar, o sea, desde el mar vas viendo todo lo que es importante en Ferrol lo ves desde el mar, ¿no? Los astilleros, los castillos, o sea, todo. Y además puedes entender también cuál es el significado de los castillos, ¿no? O sea, por qué tienen ese peso y por qué la ría de Ferrol es una ría defensiva fundamentalmente. O sea, que de pronto una cosa muy pequeñita como es, pues vamos en barco, pues te completa, te da muchos datos sobre el sitio que vas a visitar, aparte de ser un recorrido pues muy bonito. Y voy a terminar con la Fonsagrada y acabo ya enseguida, que fue de las últimas excursiones de este año. El recorrido de la Fonsagrada de alguna forma salió de Santa Eulalia de Bóveda, porque en esa excursión, precisamente, hablando pues de la arquitectura popular, tal, no sé qué, pues Antonio de Vega, que también conoce muy bien la Fonsagrada, apuntó, ya, pero allí pues hay un montón de pueblos abandonados, no sé qué, tal y cual, no sé, tal, tal. Entonces, una cuestión es que ya vemos que la dinámica o sea, los sitios, se elige este sitio y pues una por el conocimiento que tienes previo del sitio, lo que sea, pero que después una ruta como que te lleva a otras cosas, una ruta enlaza con otra, ¿no? Una ruta o sea, no todas las rutas enlazan, pero sí algunas sí que van lanzando como mensajes, ¿no? De pues aquí es que habría que ver más cosas, aquí habría que ir tal, ¿no? O esto sería interesante. Y este es un caso de esos, ¿no? En donde el ver el núcleo de Santa Eulalia de Bóveda, pues nos hizo venir a la Fonsagrada, ¿no? A ver esos pueblos abandonados que están en las tierras de Fonsagrada. En este caso, pues nos acompañó evidentemente Antonio de Vega, también nos acompañó Juanjo Molina, que es el director del Museo Etnográfico de la Fonsagrada, y Joan Sil López, que es artista y paisajista sonoro. A mí me parece muy interesante, en Fonsagrada hay un museo etnográfico y está bastante bien, aparte que está abierto todos los días, por la mañana, todos los días está el museo. Pero viendo el museo y viendo lo que tienen alrededor, la primera que te viene a la cabeza es, el museo está fuera. O sea, este museo etnográfico, ahí se guardan las cositas, ¿no? O sea, pues sí, se guarda, dijéramos que el recuerdo de muebles, de oficios y tal y cual, pero allí el museo realmente, o sea, el museo tiene mucho territorio fuera para contar, expansionarse lo que quiera, porque realmente hay material de abondo. Esto es muy impresionante ver estos pueblos abandonados, porque por un lado, pues claro, te das cuenta de que cuando un núcleo civilizado se abandona, la naturaleza lo reconquista, pero a una velocidad de vértigo. O sea, desde el punto de vista arqueológico, para mí esto tiene mucho interés, ¿no? Porque te das cuenta de que realmente la naturaleza actúa, pero sin freno. Si un sitio se abandona,
enseguida acaba siendo cubierto, ¿no? Y de hecho aquí pues hay casas que están como en una cesta de hiedra, porque son, o sea, la hiedra ha subido, los troncos son tan gruesos y tan entrecruzados que realmente hacen como una cesta, de modo que tienes la impresión de que quitas la hiedra y se cae la casa. O sea, está ya todo, ¿no? Incluso la iglesia, pues a pesar de que tiene cierto uso, pues también está en bastante mal estado. Se ve que hay unos restos de pintura mural que aparecen debajo de los encalados, pero bueno, eso se supone que será muy difícil que en algún momento se pueda recuperar. Entonces, de la Fonsagrada también hay otra cosa que a mí que también querría señalar, ¿no? Y es que estos pueblos también son el testimonio de la emigración, o sea, de lo que ha sido la vida de Galicia en los últimos 60 o 70 años, ¿no? Porque evidentemente la gente marchó y no volvió. Y allí están, ¿no? Y al hilo de eso, pues también un poco, después también hablando con personas de allí, ¿no? Y tal, la sensación de que nosotros, si no tomamos conciencia y si no tomamos medidas, pues lo que sucede es que, además de las casas que se caen y se pierden, pues además de las casas, lo que se pierde son oficios, toponimia, porque contaba pues una persona relacionada que trabaja en el museo, ¿no? Que cada sitio tiene un nombre, la fuente, este prado, no sé qué, la revirivolta del camino, no sé qué, pero eso lo conocen los abuelos, pero no se recoge. Entonces, si todo eso, o sea, se va perdiendo. Es decir, que nosotros, además de preocuparnos por la conservación del patrimonio más antiguo, tenemos que hacer una paradita también en lo que es el patrimonio, dijéramos, que más reciente, porque si no lo hacemos, pues va a desaparecer y cuando queramos darnos cuenta, pues ya no está, porque la gente que podría aportar datos sobre eso, pues ha desaparecido, ¿no? Y en Fonsagrada la verdad es que ha sido uno de los sitios en donde eso lo sientes, ¿no? Lo sientes en el aire, ¿no? Que dices, deberíamos pensar alguna cosa sobre esto. Entonces, al hilo de eso, y ya para terminar, a mí me parece que Monumenta es un proyecto que tiene capacidad para crecer. También, desde el principio me ha parecido que es un proyecto que no estaba, bueno, ya lo dije antes, que no está fijo, pero es que ni aún ahora está fijo, ¿no? O sea, que dijéramos que se mueve y se va adaptando y va encontrando nuevas formas y tal, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, la verdad. Y por un lado eso, que Monumenta tiene capacidad para crecer y por otro lado me parece que es también muy importante encontrar la manera de que el trabajo que se hace se registre. Porque evidentemente necesitamos conocer, ¿no? Y la forma de conocer es, pues las cosas que hacemos y lo que vamos conociendo cada día, pues tomar registro de ello, ¿no? O sea, documentarlo y tal. Y la propuesta que hacía Julio de que en cada proyecto, pues reservar una parte para hacer ese trabajo, pues me parece una buena propuesta, la verdad. Nada más, gracias por vuestra atención. Decías con unas clases de estar con unos niños, pero está aquí en este debate que se nos va a ir tarde.